de Segunda de Tesalonicenses. Ok, Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 1. Si hay segunda, quiere decir de que tiene que haber una primera. Así es, la de primera de 5 capítulos, hermano, la otra es más corta. Ok, así que Segunda de Tesalonicenses, cuando lo encuentre, me lo deja saber, por favor, con un fuerte amén. Bueno, el ejemplo de los cristianos de Tesalónica. Tesalónica, la ciudad donde se encontraba la iglesia de los tesalonicenses. Una de las obras comenzadas por el apóstol que está escribiendo aquí las palabras, comenzando con el versículo número 1. Si lo tiene, un fuerte amén. ¿Está conmigo, hermano? Sí, necesito un ejemplar de la Biblia. Hay unos varios ahí enfrente de cada banca, o detrás de cada banca, perdón. Agárrelo si usted lo necesita. Dice el versículo 1: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3: Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Son los primeros 4 versículos del capítulo. Quiero que usted me ayude a regresar al versículo 3, porque aquí es donde hago énfasis, hermano. En el versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. ¿Qué significa eso? De que cada vez que el apóstol o Silvano o Timoteo pensaban en la congregación, pensaban en la iglesia, pensaban en los cristianos que había en la obra del Señor en Tesalónica, no podían nada más que levantar sus manos y darle gracias a Dios por ellos. ¿Qué era lo especial? ¿Qué será que distinguía a esta congregación y grupo de hermanos? ¿Qué será lo particular de esta familia del Señor aquí en esta iglesia, en la ciudad de Tesalónica, que era tan especial al corazón del apóstol Pablo, que al comenzar la carta, después de su saludo y después de desearles gracia y después de desearles paz, lo primero que viene a la mente bajo la inspiración del Espíritu Santo para escribir al apóstol es decir: señores, cada vez que yo tengo memoria de ustedes, cada vez que yo me acuerdo de ustedes, cada vez que vienen a mi corazón, no puedo hacer nada más sino dar gracias a Dios por vosotros. ¿Será que usted tiene a algunas personas en su mente y en su vida que al nomás pensar en ellas, usted le da gracias a Dios por ellos? Yo pregunto, ¿qué será? Porque obviamente el ejemplo de ellos es digno de imitar, y el ejemplo de ellos es digno de seguir, y el ejemplo de ellos lo debemos de seguir nosotros en esta iglesia, para que nosotros seamos una iglesia, una congregación y un grupo de cristianos que cuando otros allá afuera que no están acá piensen en nosotros, también digan lo mismo y levanten las manos y le den gracias a Dios. Así que vamos a orar y pedir que Dios nos guíe en el estudio de la palabra de esta noche. Hermano Mike nos dirige en oración para comenzar el mensaje. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa noche, Señor. Te pedimos que tú seas bendiciéndonos con tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor. Usa al pastor, Señor, y su palabra, Señor, que sea de bendición para nosotros. Padre celestial, prepara nuestros corazones para tu palabra, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Sí, ahora mire, la frase que más se distingue
en estos 4 versículos para mí es la frase que comienza el versículo número 3. Y aquí es donde nos vamos a enfocar. Dice, debemos, oiga bien, aquí está en la pantalla, debemos siempre, no un par de veces a la semana, no de vez en cuando, no cada vez que nos recordemos, dice, siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Había algo de admirar de los hermanos de esta iglesia en la ciudad de Tesalónica, por el cual el apóstol dice que cada vez que el Señor los traía a su mente, cada vez que Dios los traía a su memoria, le daban gracias a Dios por sus vidas. ¿No es cierto que es lindo tener a gente en nuestra vida de esa forma, hermano? Que cada vez que pensamos en él o en ella, o cada vez que pensamos en ese líder o en esa persona que ha sido de gran impacto a nuestras vidas, lo primero que hacemos es dar gracias a Dios por esa persona, por la gran bendición que él o ella han sido en nuestra vida. Había algo especial de los hermanos de esta iglesia. Significaban mucho para la vida del apóstol. Habían bendecido su corazón por lo que eran. Y déjeme decirle algo, eran personas bien atribuladas y bien perseguidas. Yo no sé si hubo una otra ciudad en todo el tiempo de la primera iglesia donde ahora mismo se situó el apóstol Pablo, aparte quizá de la iglesia en Filipos, que sufrió más pruebas, más persecución, más tribulación, más crisis que la iglesia en Tesalónica. Eran perseguidos duramente por su fe en el Señor Jesucristo. Padecían de hambre, padecían de necesidad, batallaban constantemente con la apostasía, con líderes que les venían y predicaban, les enseñaban falsa doctrina. O sea, estamos hablando de una iglesia que atravesaba pruebas durísimas y aún atribulados, y aún con las batallas que ellos tenían que batallar con. La Biblia dice que el apóstol, cada vez que pensaba en ellos, le daba gracias a Dios. Yo me pregunto, ¿qué era lo especial de estos hermanos? ¿Por qué es que Pablo les dedica palabras tan especiales en el inicio de este capítulo 1 de la segunda carta que él escribe a esta iglesia? Bueno, para resumir un poquito el capítulo 1, podemos fácilmente dividir el capítulo entero de la siguiente forma. Versículo 1 al 4 nos habla del halago de Pablo para la iglesia, cómo los admira, las cosas que él nota acerca de su buena forma de vivir, y los felicita. Él pasa los primeros 4 versículos felicitando a la iglesia por los atributos que él podía ver en ellos. Versículo 5 al 10, el apóstol les hace una promesa específica a la iglesia, y en el versículo 11 al 12 el apóstol hace una oración para la iglesia una vez más, porque no es la primera vez que lo hace. En el libro de primera de Tesalonicenses, se me fue esto aquí. En el libro de primera de Tesalonicenses, él había hecho una oración en particular para esa iglesia que vamos a estudiar aquí a continuación. Son palabras de testimonio. Pablo da para con estos cristianos pertenecientes a la iglesia. Había un lugar especial en el corazón del apóstol Pablo para con estos hermanos en la fe, pues declara diciendo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Yo pienso que tú y yo, como cristianos, miembros de esta iglesia, podemos aprender mucho de los hermanos de esa iglesia, imitarlos en lo que ellos hacían, para que cuando otros piensen de nosotros, también puedan dar gracias y puedan dar testimonio y puedan compartir la bendición que nosotros hemos sido para con ellos. ¿Alguien está conmigo? ¿Qué podemos aprender de la vida de estos hermanos? Bueno, número 1, hermano, en el versículo 3 podemos ver de que eran cristianos que crecían espiritualmente. Y le voy a decir algo: el propósito de Dios para tu vida como creyente, como cristiano, es que crezcas, que no te quedes estancado, que no permanezcas como un bebé espiritual todos los días de tu vida sobre esta tierra.
El propósito del Espíritu Santo es hacernos crecer. Por eso Pablo dice en el libro de Filipenses que aquel que la buena obra comenzó será fiel en perfeccionarla. ¿Por qué? Porque Él quiere que maduremos, Él quiere que crezcamos, Él quiere que nos desarrollemos en cristianos más maduros y más fortalecidos espiritualmente, de desear la leche hasta desear el pan, hasta desear la carne espiritual de la mera palabra del Señor. Tiene que haber un desenvolvimiento y un desarrollo continuo espiritual en tu vida. No te quedes bebé tu vida entera, mi hermano. Y la evidencia aquí está en el versículo 3. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Y hago el énfasis en esta última parte: por cuanto vuestra fe va, ¿qué dice? Hermano, eran cristianos que crecían constantemente espiritualmente. No se conformaban con crecer nada más un poquito. No se conformaban con mantener un cierto nivel de espiritualidad. No tenían un pie en la iglesia y otro pie fuera de la iglesia. No, eran cristianos que tenían una fe creciente todos los días. Cada día caminaban con Dios, buscaban las escrituras, platicaban con su Padre Celestial, se involucraban en la obra personal, sostenían fielmente a sus misioneros, Pablo siendo uno de ellos. Se interesaban en las necesidades de la gente, de las viudas y de los pobres y de los huérfanos. Se interesaban en la segunda venida de Cristo. Era gente que quería crecer y madurar en el Señor. Me gustan las palabras que usa la versión de la Biblia en inglés, The King James Version, que por cierto es la mejor de todas las versiones en mi opinión en inglés, porque la King James no se para con solo decir que la fe de ellos iba creciendo, sino que dice lo siguiente. La King James Version dice: debemos me lo traduciste, ok. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Dice: por cuanto vuestra fe va creciendo. Y ahí hay que añadirle algo: exceedingly, con excesividad, dice la King James en inglés. Ok. O sea, aquí una pequeña diferencia. Bueno, no es pequeña, es gran diferencia. La versión en español dice: por cuanto vuestra fe va creciendo. La versión en inglés dice: that your faith grows continually, exceedingly great. O sea que la fe no solamente crecía, pero crecía de una manera excesiva, la fe de estos cristianos en la iglesia de Tesalónica. Eso significa que tenían una fe que continuamente iba progresando y subiendo y acumulándose y creciendo aún más y más. Hermano, el crecimiento espiritual no se determina por la cantidad de años que una persona lleve en una iglesia. Yo conozco a cristianos que llevan días de ser cristianos, pero tienen más fe que muchos que llevan décadas en la iglesia o en el evangelio. Hay cristianos que recién nacidos están en el evangelio, pero tienen más fe que algunos que llevan 30, 40, 50 años con sus nombres en el libro de la membresía de la iglesia. El número de años que uno lleva en el evangelio no tiene nada que ver con cuánto crecimiento espiritual uno está experimentando, o cómo están caminando con el Señor, o cuánto están avanzando en su caminar con Cristo. Porque tú llevas 40 años sentado en una iglesia no quiere decir de que tú eres un adulto espiritualmente de acuerdo a Dios y delante de sus ojos. Por el hecho de que tú lleves 30 años sirviendo en algún ministerio no quiere decir de que tu crecimiento espiritual esté excesivamente sobre todos los demás. No, el crecimiento espiritual se basa en cuánto yo estoy alimentando mi fe. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: antes bien, este es el mandato: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo debo de crecer en la gracia y yo debo de crecer en el conocimiento de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Para que Él reciba la gloria. Si yo soy salvo y no estoy creciendo en la gracia, Dios no está siendo glorificado. El texto es bien claro. Yo crezco en la gracia
y crezco en el conocimiento de mi Señor Jesucristo, y Dios recibe la gloria. Yo debo de crecer para que mi Cristo sea glorificado, para que Él reciba la gloria si soy salvo. Ya es hora de dejar de ser bebés espirituales. Es una gran lástima, hermano. Y por eso es una pequeña minoría la gente que se lleva a involucrar activamente en una congregación, porque es esa pequeña minoría los que sí están queriendo crecer y madurar y desarrollarse en su vida espiritual con Dios. Siempre se dice de que es un 10% de la iglesia que hace el 90% del trabajo. Y lastimosamente sigue siendo eso una gran verdad. Porque hay gente que dirán: pastores, que yo nací, mis padres iban a una iglesia bautista, y yo crecí en una escuela dominical, y yo fui a los campamentos de jóvenes, y yo participaba en las escuelitas bíblicas de verano. Y tienen una fe que depende nada más de lo que recibieron de sus padres. Tienen una fe que depende nada más de lo que reciben el domingo de la mañana cuando se presentan a la casa del Señor. Tienen una fe no más de lo que escuchan por los programas radiales o por los videos de YouTube. Hermano, eso no es fe. Tú tienes que alimentar tu fe tú mismo, buscando al Señor, buscando su rostro, creciendo en el conocimiento y en su divina gracia. Me tocó el corazón hoy. Alguien me mandó una foto de un pasaje que estaban leyendo en la Biblia, y habían subrayado ahí unos cuantos versículos y habían circulado unos cuantos otros. ¿Qué me da eso a entender a mí? De que están buscando activamente la palabra de Dios y su rostro. Algo les tocó en esos versículos. Dios les ministró a través de una frase o dos ahí mismo en el texto de la santa palabra de Dios, y el Espíritu Santo se reunió con ellos personalmente cuando a través de la Biblia se metieron y se enfocaron y meditaron y dijeron: Señor, háblame, quiero algo de tu palabra, tengo hambre, tengo sed de ti, ministrame de alguna porción de esta Biblia, de este pasaje, de este salmo o de este proverbio. Y ¡pum!, el Señor se apareció y les habló de una manera especial. De eso se trata, crecer en el Señor. Ya es hora de dejar de ser bebés espirituales. Usted ya no requiere pacha. Usted ya no debe de requerir biberón. Usted ya no debe de estar cambiándole los pañales los demás hermanos de la iglesia. Usted ya es hora de que de aquí ya comience a crecer, men. Deje las cosas de las niñeces del pasado atrás. Cuando era niño, dice Pablo, actuaba como niño, pensaba como niño, hablaba como niño. Cuando era niño, está bien, pero eso dura una etapa. Eso es nada más por un tiempo. Deje de ser herido tan fácilmente por cosas que suceden a su alrededor, o por actitudes de otros hermanos de la iglesia, o porque alguien no le saluda o sí le saluda, o porque alguien lo ignoró y le pasó por un lado. Esas son cosas de niños. Un adulto se comporta de una forma distinta. Primera de Pedro 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, oiga, para que por ella, ¿qué dice, hermano? Crezcáis para salvación. Por eso que cada cristiano debe de estar metido, sumergido y completamente inundado por la palabra de Dios. La única forma de crecer es recibiendo, leyendo, escuchando, estudiando, meditando, memorizando y estando conectado con la palabra de Dios. Tú haces tiempo para todo lo demás del mundo que te viene a la vida, y para Dios y su santa palabra. ¿Será que hay un lugar especial en tu corazón por este bendito libro? ¿Será que le dediques tiempo personal tú a este precioso y sagrado libro de todos los libros? Es precioso para ti cada vez que te sientas y abres este libro, porque reconoces que es la misma voz de Dios que te está hablando. Cada vez que se predica desde este púlpito, estás atento, estás despierto, bien enfocado a lo que el siervo de Dios te está tratando de enseñar. ¿O te la pasas distraído en tu teléfono,
o pensando y meditando en otras cosas que no pertenecen a lo que Dios te quiere decir en este santo templo tuyo. Algunos deben de cambiar bien rápidamente sus prioridades, porque fácilmente la mitad de tu tiempo que estás en la iglesia te la mantienes en tu teléfono. Y se lo permites a tus jóvenes y se lo permites a tus hijos, y eso te debe dar vergüenza. Porque cuando estamos en la casa de Dios, el tiempo es de Él. Es tiempo de ponerle atención a Dios. Si no, no vengas a este lugar. Si te la vas a pasar en las redes sociales o viendo tus mensajes o entreteniendo cosas que no pertenecen al servicio, vete de aquí, no regreses, vete a tu casa, hazlo allá. Pero no le faltes el respeto a Dios estando aquí en su santo templo. ¿Cuál era el ejemplo de los cristianos de la iglesia en Tesalónica? Número uno, tenían una fe creciente. Buscaban alimentar su vida espiritual, querían crecer más en su caminar personal con nuestro Dios. No se complacían con estar y quedarse como bebés. Y número dos, que para algunos les cuesta tanto, yo no sé. Pero número dos, ¿sabe qué hacía los hermanos de Tesalónica? Se llevaban bien. ¿Cómo lo comprueba, pastor? Bueno, vamos al texto, aquí se lo voy a comprobar. Dice aquí el mismo texto, el versículo 3. ¿Está conmigo? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Oiga, esta es la parte importante. Y el amor de todos y cada uno, ¿de qué? De vosotros abunda para con los demás. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Se querían, se amaban así como eran. Y si estudias bien la primera parte de la carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, te darás cuenta que esa era una petición que el apóstol tenía para con la iglesia, porque aparentemente no tenían esa cualidad. Era una iglesia problemática. Era una iglesia que le gustaba sembrar divisiones. Era una iglesia que les gustaba pelearse los unos con los otros. Y había gente que simple y sencillamente no se llevaban bien. Y en la primera carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, esto fue lo que él pidió. Oiga bien, dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que dice a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor, oiga, os haga crecer y abundar. ¿En qué? En amor unos para con otros. ¿Y para con quién? Y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahí está la petición. En la primera carta Pablo dice: lo que yo más pido, lo que yo más le oro a Dios, lo que yo más le suplico, número uno, es que crezcan espiritualmente, y número dos, es que se lleven bien. Y lo que acabamos de leer en el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, el Señor le concedió su petición a Pablo, porque le dice que Él los admira y da gracias a Dios porque la fe de ellos estaba creciendo. Y número dos, tenían un amor entrañable el uno para con el otro. Esa fue la oración de él, y Dios la contestó. Si tú eres de las personas que al entrar a la iglesia no puedes pasar ni siquiera 3 bancas sin tener un problema con alguien, el problema no es la iglesia, el problema eres tú. Hay gente que no pueden ir ni al supermercado sin tener problemas con la gente. Hay gente que no pueden ir a la gasolinera sin tener problemas con alguien. Hay gente que no pueden ir al banco sin tener problemas con alguien. El problema no es el mundo allá afuera, el problema son ellos mismos. Porque ellos son los reyes, ellos son las reinas, ellos son parte de la familia real. Y los que se instigan a ser así, es el orgullo que tienen metido en su corazón, que no lo quieren soltar. Estoy hablando de gente quejista,
Gente siempre insatisfecha por algo en la iglesia, se irritan fácil con cosas que no les parece bien, comentan con todo lo que ellos piensan que está mal en una iglesia, ven los defectos y en vez de ayudar se ponen a lastimar, a herir, a criticar, usan su lengua para dividir, usan su lengua para arrastrar a otras personas, usan su lengua para dispararle a otros cristianos misiles mismos con las mismas palabras que salen de su boca. No están para ayudar, no están para levantar los brazos, no están para fortalecer, están ahí para derribar y acabarse con todo el que se le cruza mal. Y te voy a decir algo: si tú eres un problemático, quédate en tu casa. No vengas a sembrar tu discordia aquí en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y si ves tantas cosas que te desagradan y te caen mal, te tengo noticias. Hay 45 iglesias dentro de las siguientes 3 kilómetros a esta. Búscate una y vete, si no te parece. Solo en esta callecita de la Church Avenue hay como 4 iglesias, hermano. Búsquese una. DeWitt Talmage dijo lo siguiente: por cada cosa que tú tienes que aguantarle a una persona, hay 10 cosas en tu vida que ellos tienen que aguantar de ti. ¿Cuál era el ejemplo de los tesalonicenses? Número 1, crecían espiritualmente excesivamente. Número 2, se llevaban bien. Y número 3, y con esto termino, eran pacientes y soportaban bien las tribulaciones. ¿Dónde está eso, pastor? Bueno, en el versículo número 4, note usted conmigo, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, ¿lo tiene? Un fuerte amén. Dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Dice: en todas vuestras ¿qué? Persecuciones y ¿qué más? Y tribulaciones que soportáis. ¡Wow! Ahora entendamos bien un poquito más el contexto. Los cristianos de Tesalonicenses habían sido enseñados erróneamente que el rapto, la segunda venida de Cristo, ya había sucedido. Imagínese usted. Y que se habían quedado atrás. Y aún así Pablo los saluda, los felicita, los encomienda, porque a pesar de creer así, no había menguado su fe, no se habían dado por vencidos, no habían tirado la toalla en su servicio a Dios. Y a pesar de que creían que Cristo ya había venido, seguían hacia adelante, echándole ganas a la obra, creciendo como iglesia. Y encima de todo eso, estaban siendo cruelmente perseguidos por su fe en el Señor, por los judíos y las autoridades civiles. ¿Qué significa eso? Que habían aprendido a ser pacientes y soportar las tribulaciones. No habían tirado la toalla, no habían parado de servir a Dios, perseguidos por todas partes, pensando de que Cristo había venido y se habían quedado atrás, y aún así seguían sirviendo al Señor. Por más recio, hermano, que está soplando la tempestad en tu vida, sigue hacia adelante. Por más dura que esté la prueba que estés atravesando, sigue sirviendo al Señor y congregándote. Sigue abriendo tu palabra todos los días, mañana y noche. Sigue platicando tú con el Padre Celestial, porque quizá el llanto durará por la noche, pero el gozo del Señor vendrá a la mañana. Porque un tiempo nada más duran las tribulaciones, y por un tiempo el Señor nos dejará atravesar por ellas, pero Dios será fiel en sacarnos de cada prueba y de cada tribulación y de cada tempestad. Mantén tu mirada en el Dios que todo lo puede. No importaba cómo estaba el día de claro o de oscuro, habían aprendido a ser pacientes y soportar bien las tribulaciones que les venía.
Los cristianos que caminan con Dios y les son fieles solo cuando las cosas van bien no son cristianos de verdad. Tribulaciones a tu vida vendrán. Y hay veces que te van a venir de la nada y te van a pegar duro a tal punto que vas a decir: men, ¿y esto de dónde vino? ¿Qué hice yo para merecerme esto? El doctor Curtis Hudson, uno de los 3 editores del periódico de La Espada, relata que cuando era él joven, y termino con esto, hermano, él se acuerda de una imagen muy vívida que nunca va a olvidar. Estaba él entrenando para ser parte de un equipo de fútbol americano en su secundaria, en la high school. Y el entrenador agarró a todos los que estaban ahí presentes, uniformados con su equipo de protección, y les quiso enseñar una lección muy valiosa ese día. De todo el grupo, como de 15 jugadores que habían ahí presentes, él llamó a 2, llamó a Bill y llamó a Jim. Y le dijo: párense aquí ustedes 2 enfrente de todo lo demás. Y vino Bill, se paró de un lado, y vino Jim, se paró del otro lado. Y le dio una sola instrucción a Bill. Le dijo: Bill, yo quiero que tú le golpees a Jim como que estás en un juego, activamente buscando el balón en un partido de fútbol americano. Hazlo right now. Entonces viene Bill, agarra a Jim y le da una tremenda golpiza y lo bota al piso y lo tira. Y entonces Jim se pone de pie otra vez. Le dice: Bill, hazlo otra vez. Y con más fuerza todavía viene y le agarra, y viene y agarra a Jim y ¡pum!, lo tira para abajo y cae de otra vez Jim al piso. Jim se para otra vez. Bill, do it again. Agarra Bill, agarra viada y viene, agarra a Jim y ¡pum!, y lo tira una tercera vez. Jim se pone de pie. Bill, do it again. Y una cuarta vez, ¡pum!, y lo agarra y lo tira una vez al piso. Cuarta, la quinta, la sexta, la octava, la novena, la 10ª vez. Y con cada vez Jim se volvía a poner de pie. Después de la 10ª vez, él agarra a todos esos jugadores y le dice: señores, ¿como cuál de estos 2 ustedes quieren ser cuando jueguen fútbol americano? Y todo el mundo respondió: queremos ser como Bill, porque él lo siguió tirando para abajo. Y el entrenador se les quedó viendo y le dijo: no, señor, ustedes no están acá para seguir el modelo de Bill. Ustedes están acá para seguir el modelo de Jim. Porque en la vida los van a tirar y los van a golpear y les van a dar una paliza. Pero ay de ustedes el que se quede tirado y no se vuelve a levantar. 7 veces caerá el justo, pero 7 veces se levantará. Vuelve a ponerte de pie cuando el diablo te tumbe. Vamos a orar. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre y te damos gloria. Tu palabra siempre es propicia a cada una de nuestras necesidades. Con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, nadie viendo con respeto a Dios, cierre sus ojos. Quisiera preguntarte, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿cómo está tu fe? ¿Crees tú en Dios? ¿Crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Estás tú 100% seguro? ¿Estás tú 100% segura
que si mueres hoy irías al cielo? Si no tienes esa seguridad, yo quisiera mostrarte en esta misma noche, antes de salir, cómo puedes tú tener la seguridad completa de ir al cielo al morir. No se trata y no se basa en una iglesia, en una religión, un pastor, un cura, una virgen. Se trata de aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él quiere ser tu Salvador. Habrá alguien hoy dirá: pastor, ore por mí. Cuando yo muera quiero ir al cielo. Quiero gozar de una eternidad con el Padre Celestial y con Jesucristo, el Hijo de Dios. Levante la mano ahí donde está. Yo quisiera orar por usted. ¿Habrá alguien hoy? Ore por mí, pastor. Cuando yo muera quiero ir al cielo. Levante su mano. Levante su mano. Gloria a Dios. Ya hay dos personas de rodillas en sus bancas platicando con el Señor. Si Dios te habló a ti en esta noche de alguna forma u otra, ¿por qué no haces lo mismo? Ahí en tu banca, ahí en tu asiento, ahí donde tú te encuentras. ¿Estás creciendo espiritualmente, hermano? ¿Estás creciendo espiritualmente, hermana? ¿Te llevas bien con otros? ¿Contribuyes tú para la armonía de la casa del Señor? ¿Te prestas para que en este lugar haya unidad y compañerismo y comunión entre la familia de la fe? ¿O eres tú un quejista, un criticón, un mal hablado, un hermano que solo sirve para estorbar? Quiero recordarte que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y por último, ¿eres paciente en las tribulaciones? ¿Eres constante? ¿Eres firme cuando las cosas van mal? Cuando las cosas no van como tú deseas. Cuando tus planes son arruinados por algún inconveniente. Cuando tu día no va como a ti te parece. ¿Será que tú soportas? ¿Y eres paciente en la tribulación o te quejas cuando las cosas no van bien? Padre, mi deseo es que esta tu iglesia no deje de crecer y de madurar espiritualmente. Oh, mi oración y mi súplica a ti, oh Dios, es que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pido, Padre, de que demostremos el mismo amor que tú nos has mostrado para con nuestra familia espiritual. Que nunca nos prestemos, Dios mío, para dividir o para maltratar, para criticar, sino que busquemos la mutua edificación, amándonos los unos a los otros, así como Cristo nos ha amado. Y bendice nuestra constancia, oh Dios, nuestra firmeza.
Los problemas de la vida nos podrán tumbar una y otra vez, pero el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Gracias, oh Dios. Todas nuestras cargas las dejamos aquí a tus pies. En nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos creen que la fidelidad de Dios es grande? Amén. Cantémosle a Él: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. La repetimos una vez antes de terminar. Diga: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es. Gloria al que vive y reina con poder. Amén. Padre, despídenos con tu paz y tu bendición. Bendícenos y danos una semana exitosa con lo que queda, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amo mucho en Cristo, iglesia. Dios me les bendiga. Saludos a todos los que nos vieron a través de las redes. Bendiciones a cada uno de ustedes. Recuerde, un poquito más y el que ha de venir vendrá.